Bueno, vamos a iniciar una serie de charlas acerca del cáncer de cuello uterino. Y para hablar del cáncer de cuello uterino tenemos que hablar de la colposcopia. Este señor, el señor Hinselmann, es un médico alemán que allá por los años 1920, ya es más de un siglo, le dan el encargo de tratar de descubrir las lesiones más pequeñas del cáncer de cuello, que ya por entonces mataba a muchísima gente. Se dieron cuenta que cuanto más pequeño era, el pronóstico podía ser mejor. Entonces se le ocurre asociar con la firma Zeiss un microscopio con una fuente de luz, un microscopio que en realidad no tenía la potencia misma, sino menor, y que le permitía observar con mucho cuidado la superficie de la vagina y del cuello uterino. De tal manera que él logra su cometido y encuentra lesiones que hasta ese entonces nadie las había visto. Comienza a hacer biopsias y el estudio de esas biopsias revelan la presencia de lesiones preinvasoras de cáncer de cuello uterino. Entonces, ese es un hito histórico que señala que ya en el año 1920 los médicos se preocupaban de tratar de buscar solución a este problema con la invención del colposcopio, que lamentablemente no es muy difundido por los hechos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, y él inclusive tiene que salir de su país. También por esa época aparece el señor Walter Schiller, quien crea su prueba, la prueba de Schiller. Tampoco tiene mucho éxito. Y quien tuvo éxito más bien fue un griego llamado George Nikolaos Papanikolaou. En 1940 él vivía en Estados Unidos y crea su famosa citología o el Papanikolaou, que hasta ahora tiene vigencia. En nuestro medio, nosotros comenzamos a hacer algunas investigaciones y en los años 80 comenzamos a organizar los trabajos en colposcopía. Dimos algunos cursos de formación de especialistas. ¿Sí? Entonces, en 1970 se realiza la primera campaña de prevención en Bolivia, que está registrada en la revista boliviana de ginecología y obstetricia, hecha precisamente por los jefes de cátedra de nuestra universidad, el doctor Roberto Suárez, el doctor Alcázar. Luego se realiza el curso de colposcopía, luego se realiza la sociedad de patología, y luego ingresamos al contexto mundial con el ingreso del capítulo en el contexto internacional. Bueno, una vez conocidos estos antecedentes, comenzaremos hablando acerca de el cuello uterino. Y antes nosotros deberíamos inspeccionar las partes externas de los genitales de la mujer por si acaso encontremos alguna patología. Siguiente. Una vez colocado el espéculo, nosotros tratamos de buscar el cuello uterino y vamos a observar la parte correspondiente al exocervix. Ustedes saben que precisamente el cáncer de cuello uterino se origina en la unión escamo-columnar. Este es un esquema de un cuello uterino donde tenemos unas 3 zonas. Hay cuellos uterinos de diferente naturaleza, de diferente modo. Este parece corresponder a un cuello uterino
de una mujer muy joven, tal vez nulípara. Siguiente. Un corte longitudinal de este cuello nos permite ver que nada más es un complejo muscular que está recubierto por unos epitelios. Un epitelio endocervical de una sola hilera de células y por fuera un epitelio exocervical que está recubierto por un epitelio plano pavimentoso poliestratificado. Estos dos epitelios van a jugar un rol muy importante en la génesis del cáncer de cuello uterino. Habitualmente tendrían que estar como en esta figura, esta unión a nivel del orificio cervical externo, pero esto no siempre ocurre. Entonces veremos en este esquema cómo el cuello uterino está dividido prácticamente en dos partes por la inserción de la vagina. Encima será la parte supravaginal y por debajo será la parte infra o intravaginal porque está dentro de la vagina. Existe un orificio cervical acá, que es el orificio cervical externo, y un orificio cervical interno, y entre ambos el canal, lo que llamamos el canal vaginal. A nosotros nos interesa fundamentalmente esta parte, en cambio en obstetricia ven fundamentalmente esta parte para el proceso del parto. Por otro lado, el canal cervical está recubierto por un tipo de epitelio y el exocervix está recubierto por otro tipo de epitelio. Esta es, ya en una visión casi, digamos, microscópica, pero tridimensional, un corte de lo que es la unión escamocolumnar. Acá tenemos por debajo el estroma, donde vemos los vasos cortados, en este caso, el epitelio endocervical o columnar, si ustedes se fijan, una sola hilera de células y con muchos pliegues. Este epitelio generalmente secreta, está asentado en un estroma que se llama un poco laxo, diferente. En cambio, este otro es un epitelio duro, es un epitelio grueso, formado por hileras de células que van madurando paulatinamente y luego se van descamando. Esta unión escamocolumnar es la que nos interesa. Como vemos en esta figura, esto es ya en un proceso fisiológico de la vida de una mujer. Hemos dicho que normalmente tendría que estar en el orificio cervical interno, pero esto no siempre ocurre. Entonces, digamos que en un feto femenino, la unión está un poco más adentro. Esto se llama entropio. En cambio, cuando va a nacer por acción de las hormonas femeninas de la madre, a veces se forman pequeños ectropiones. Esa recién nacida va a pasar a ser niña y la niña en la primera fase solamente desarrolla su organismo, su anatomía, no tiene todavía hormonas y se vuelve nuevamente un entropio. En cambio, cuando llega a la madurez sexual, hay cambios sexuales que también actúan a nivel del cuello, formándose un ectropio. En resumen, los estrógenos hacen que exista salidas del epitelio hacia afuera. Si se embarazada, esta señora o señorita, no sabemos, otra vez hay gran cantidad de estrógenos y a veces se forman grandes ectrópiones. Lo mismo va a pasar con otro embarazo, dependiendo cuántos hijos tenga en la vida
de esa señora. Ya al final de su vida, cuando la señora ya entra en un proceso que se llama el climaterio, con la menopausia, nuevamente ya no tiene estrógenos, entonces se forma la unión hacia adentro y esto ya se encuentra nuevamente dentro del canal. Aquí vemos entonces una serie de fotografías en diferentes momentos de la vida de una mujer. Siguiente. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia de esto es que al comienzo teníamos nosotros solamente dos epitelios. Un epitelio, digamos, pavimentoso, como hemos dicho, y un epitelio cilíndrico. Este epitelio cilíndrico ha salido hacia afuera, por cualquier motivo, un ectropio. Este epitelio cilíndrico infelizmente es muy lábil, no es tan duro y resistente como este. Por otro lado, en el canal vaginal, el pH es diferente, es mucho más ácido, es un lugar estéril, entonces este epitelio tiene que reaccionar. No puede vivir en un medio ambiente completamente diferente. Entonces va reaccionando y se tiene que transformar en un proceso que se llama metaplásico para resistir la nueva situación y se va formando un epitelio que tiene las características tanto del exocervix como del endocervix. Y al final, en este proceso metaplásico, tenemos tres epitelios. Un epitelio escamoso original, un epitelio columnar original y un tercer epitelio que viene a ser un híbrido que goza de las características de ambos. Al final se puede hacer un maduro, pero en este proceso de transformación ese tejido es muy lábil y si actuara algún agente, como en este caso ya sabemos que es el papilomavirus, es muy fácil que éste se transforme y sea el origen del cáncer de cuello uterino. Entonces vean ustedes en una visión tridimensional, como acá tenemos el epitelio cilíndrico, ¿no? En forma de papila se lo ve. Acá tenemos el epitelio plano pavimentoso y entre ambos el tercer epitelio sumamente lábil. Como este epitelio cilíndrico tenía glándulas, a veces esas glándulas siguen secretando sus líquidos, pero se pueden obstruir, con lo que se forman a veces los famosos quistes de Nabot, característico del tercer epitelio. Entonces, los límites nuevos de este tercer epitelio, que es indispensable conocer para ubicar, porque aquí se origina el cáncer, será la nueva unión escamocolumnar por dentro y la última glándula, porque como vemos aquí sigue saliendo algo de secreción que nos estaría mostrando que ahí había un epitelio cilíndrico. Aquí vemos bastantes cuellos. Siguiente. Esto tiene un correlato de la metaplasia con el estudio histopatológico. Siguiente. Con la zona, también se denomina zona de transformación de los colposcopistas. Siguiente. Y es interesante que todo esto tendría que tener tres parámetros que tendrían que decir lo mismo: el estudio citológico, el estudio colposcópico y el estudio microscópico o histopatológico. No siempre ocurre, pero el ideal es que ocurra correlación entre estos dos. Siguiente, tenemos bastantes otras metaplasias desde el punto de vista histológico. Siguiente. Y acá un resumen